A todas y todos. Agradezco a la Universidad Autónoma del Estado de México, a su Facultad de Economía y en particular al doctor Leobardo de Jesús Almonte, la doctora Yolanda Carvajal, también al doctor Víctor Hugo Torres Preciado de la Universidad de Colima, la oportunidad para participar en este noveno seminario de la dinámica del empleo y la actividad económica en México. El día de hoy voy a compartir con ustedes un avance de la investigación que estamos realizando en el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana, aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y su Instituto de Ciencias Sociales y Administración. A continuación, voy entonces a presentarles este trabajo para que ustedes puedan estudiarlo y analizarlo. El trabajo se denomina Análisis del comportamiento del empleo y la inflación en Ciudad Juárez de 1998 al 2021. Este trabajo es en coautoría con la doctora Rosa María García Almada. El objetivo o los objetivos son tres. Por un lado, identificar las expansiones y las recesiones del empleo formal en Ciudad Juárez, evaluar también el impacto que tuvo las medidas para atender COVID-19 sobre el empleo en 2020, identificar los incrementos y los decrementos de la inflación en Ciudad Juárez, evaluar el impacto del COVID-19 sobre la inflación en 2020 y finalmente analizar económicamente la relación empleo e inflación. Vamos con el primero, que sería identificar las expansiones y recesiones del empleo formal en Ciudad Juárez. Para llevar a cabo esta tarea, utilizamos datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, datos de empleo formal mensual. A esta serie original, que la desestacionalizamos, le aplicamos el filtro de Cristiano Fitzgerald, y esto nos permitió tener la serie de ciclo del empleo formal en Ciudad Juárez. De tal forma que aplicamos dos reglas. Las recesiones para nosotros son periodos en los que el empleo observado está por debajo de su valor de tendencia, y las expansiones, lo contrario, son periodos en los que el empleo observado está por encima de su valor de tendencia. Utilizando estos principios, llegamos a la gráfica que ustedes están viendo en pantalla. Esta gráfica tiene tres barras en gris, que son estas barras que identifican las recesiones. Y bueno, se tienen también tres líneas, una verde que es el ciclo, una roja que es el empleo tendencial y una azul que es el empleo observado. Y bueno, lo que esta gráfica nos dice, pues es que se han presentado tres recesiones en particular en el empleo, una muy larga, la del 2000 al 2003, una menos larga, la del 2007 al 2009, y una muy corta en el 2015. La más severa, aunque duró menos, fue la del 2007-2009. Y bueno, también evidentemente está el lado positivo del ciclo, que son las expansiones, y se registraron tres expansiones del 2003 al 2007, del 2009 al 2015 y del 2015 al 2021. Entonces, actualmente estamos en una etapa expansiva, al menos con la información más reciente con la que contamos. A partir de esto, nos fuimos al segundo objetivo, que es ver de qué manera el COVID impactó el empleo en 2020. Aquí lo que nos encontramos fue que en 2020 hubo una pérdida total de 11.781 empleos. En el 2019 también se perdieron empleos, por cierto, 5.353. Y al menos hasta donde teníamos información, en 2021 se habían perdido hasta agosto 2.120 empleos. Noten que en el caso de 2020, los meses de mayor dureza de la crisis fueron abril y mayo, donde más empleos formales se perdieron. Ya para agosto ya se tenían registrados 461.000 empleos, mientras que en agosto del 2019 457.000,
y en agosto del 2021, 481,000. Es decir, en estricto sentido, en Juárez no ha habido un problema de empleo. Ahora bien, vamos a unir los dos objetivos siguientes, que son ver qué pasó con la inflación y en particular con la inflación durante el COVID-19. Aquí lo que tenemos es la inflación mensual, y las barras rojas pues son los momentos de aumento de la inflación, y las barras grises son los momentos de decrementos de la inflación. Todos queremos eso, ¿no? Las barras grises, de momentos de precios bajos. Pero bueno, igual que con toda serie, pues es cíclica y observa momentos de alza y baja. Y bueno, en gris está la barra donde mostramos cómo han venido incrementándose los precios. Hoy día, al mes de septiembre, la inflación en Juárez es de 6.35%. Es una inflación muy alta, pero no tan alta como pueden ver, como la que se observaba a principios de los años 2000. Es decir, ahí teníamos inflaciones en la ciudad muy elevadas que gradualmente se fueron reduciendo hasta llegar al 2003, donde ya tiene un nivel aceptable por debajo del 4%. Y bueno, a partir de ahí tiene cierta tendencia a estacionarse la inflación en términos generales, y volvió a incrementarse antes de entrar al 2018 para luego reducirse y volverse a incrementar ahora con la etapa epidémica en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, incluso del año 2020. Y bueno, a la fecha la inflación en la ciudad pues sigue siendo elevada. Ahora, vamos a analizar, o nos dimos a la tarea ya de analizar econométricamente la relación entre el empleo y la inflación. Primero lo que hicimos fue analizar gráficamente comportamiento tanto de la inflación como del empleo. Desafortunadamente no encontramos un coeficiente de correlación elevado entre las series. El coeficiente es de hecho despreciable, es de 0.6, no es un coeficiente significativo. La barra roja que ustedes están viendo en pantalla representa el momento del COVID-19, donde se observa tanto una caída en el empleo como un aumento en los precios. Es decir, hay esa combinación. Y bueno, hicimos el siguiente procedimiento, seguimos estas reglas. Primero calculamos las tasas de crecimiento del empleo, las tasas de crecimiento de la inflación, tratamos de ver de qué manera estaban relacionadas, realizamos un ejercicio de raíces unitarias, estimamos un modelo VAR. Ese modelo fue estimado a partir de un cierto número óptimo de rezagos. Evaluamos la autocorrelación del modelo, la estabilidad del mismo, y bueno, finalmente llegamos al análisis de causalidad y de descomposición de varianza. Entonces, ahora están ustedes viendo las pruebas de raíces unitarias. Nos encontramos con que la serie es integrada de segundo orden, la de inflación, y también la del empleo. No es más que esa la conclusión. Son integradas de segundo orden. En cuanto a los criterios que utilizamos para saber los rezagos a utilizar, bueno, utilizamos diferentes criterios, 5 en realidad, y estos nos arrojaron que 4 era el número óptimo de rezagos. También evaluamos la posible autocorrelación en el modelo, y bueno, nos encontramos con que no tiene un problema de autocorrelación. Entonces podemos seguir avanzando. Estimamos la estabilidad del modelo con el polinomio característico autorregresivo, las raíces inversas. Encontramos con que los puntos no salen del círculo unitario, por lo tanto el modelo estimado es estable. Y bueno, ya a partir de ahí, pues realizamos el análisis de descomposición de varianza, y la más importante de estas dos gráficas, pues es la que está en el lado izquierdo, que nos explica cómo la varianza de la inflación se explica por las innovaciones del empleo. Lo que se encuentra en el eje de las X son los meses. Desde 0 hasta 24 meses se simula un choque en el empleo y se observa lo que ocurre con la inflación. Entonces lo que encontramos es que a medida que pasa el tiempo y que el empleo aumenta, pues la inflación también. Tendríamos pues una cierta
dosis de una curva de Phillips a nivel local. Sin embargo, cuando lo hicimos a la inversa, es decir, cuando simulábamos un choque de la inflación y veíamos qué efecto tenía sobre el empleo, pues no encontrábamos algo significativo. Entonces, tentativamente podríamos decir que el empleo es uno de los condicionantes o determinantes de la inflación. Sin embargo, realizamos pruebas de causalidad o de no causalidad en el sentido de toda Yamamoto y desafortunadamente lo que encontramos pues fue que entre la serie de empleo y de inflación no existe relación estadísticamente significativa, es decir, no se puede decir que la inflación determina el empleo y tampoco se puede decir que el empleo determina la inflación. Entonces, nuestros resultados, pues en este sentido, son hasta cierto punto contradictorios, porque cuando ya creíamos haber encontrado que el empleo, que más actividad económica conduce a mayores precios, pues no necesariamente. En conclusión, encontramos que en Juárez se tienen un poco más de 480,000 empleos formales registrados, que la ciudad no enfrenta un problema de empleo. En 2020, como resultado de las medidas para contener la epidemia del COVID-19, se perdieron poco más de 11,000 empleos, que se recuperaron al finalizar el año. La inflación, por otro lado, desde el mes de abril del 2020 ha venido incrementándose y en agosto se situaba en 5%, el nivel más alto para dicho mes desde el año 2018. El COVID-19, evidentemente, y las medidas aplicadas para contenerlo están detrás de la explicación de la inflación. Creemos, por los resultados preliminares, que la inflación se explica mucho por lo que ocurre fuera de la ciudad. Y bueno, en cuanto a la relación econométrica, pues sí encontramos que la varianza de la inflación está explicada por los choques temporales del empleo formal. De manera preliminar podríamos decir que hay una cierta curva de Phillips local. Sin embargo, cuando aplicamos el método de toda Yamamoto de causalidad, pues no fue posible encontrar alguna relación. Por lo tanto, la conclusión es que tenemos que seguir explorando en relación a los determinantes en particular de la inflación. Y bueno, las evidencias no nos permiten concluir que el dinamismo de la ciudad se traduce en mayores precios de los bienes y servicios en el tiempo. Por lo tanto, tendremos que seguir explorando para llegar a una conclusión. Pues bien, esta es la investigación en corto que estamos realizando en el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana de la UACJ. Agradezco a todos los que nos dan la oportunidad de escuchar estos avances. En particular, les insisto, en el marco del 9º seminario de la dinámica del empleo y de la actividad económica en México, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México y su Facultad de Economía. Muchas gracias. Entonces, vamos a